los saludamos, amigas y amigos, de este centro universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país. En eso tengo que ser muy cuidadoso porque don Elian Villegas, mi distinguidísimo invitado, fue ministro de Hacienda, de manera que ese es un tema del cual mejor que yo no meta las cuatro. Entonces, y hoy invitamos otra vez, y es un placer tener a don Elian que explica también las cosas que no son tan claras. El otro día estuve escuchando un programa en el que decíamos que decía yo, que los economistas explicamos mal, y alguien que apareció en el programa se notó que los temas de finanzas públicas no los incorporó de manera correcta. Pero don Elian, que estuvo en el INS, que estuvo en el Ministerio de Hacienda, en una ocasión, hablando en un evento de la Universidad LID, planteó que la regulación del sistema financiero estaba sobredimensionada, era muy cara, tenía capital humano, para usar ese terminito, que era más o menos el más caro de todo el sector público, y como él era el ministro de Hacienda, sabía de qué estaba hablando. Y planteó además un problema, que es que, en la opinión vamos a ver si me acuerdo bien de lo que don Elian dijo, que había demasiadas superintendencias y demasiadas intendencias y demasiados... Por favor, ahora lo tenemos a él, y entonces que don Elian nos cuente la verdadera historia, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a usted, don Juan Rafael, muchas gracias a la universidad también por este espacio. Pues sí, en realidad yo creo que el tema incluso lo hemos tratado de desarrollar por ahí en alguna cosita que estuvimos escribiendo, y yo he tratado de hacerlo converger hacia algo un poquito más amplio, que es definir el poder financiero. Y cuando hablo de poder financiero no me refiero a la gente que tiene dinero, sino a la gente que administra el dinero de los demás, entiéndase, Banco Central, y la superintendencia, lo que es ese poder de supervisión y de regulación sobre todo lo que es el espectro financiero. Y yo me refiero a eso como el quinto poder de la República. Los tres poderes clásicos, más el Tribunal Supremo de Elecciones y ese quinto poder. Y es un fenómeno que no tiene que ver con Costa Rica, es un fenómeno mucho más global, es un fenómeno que tiene que ver con Occidente y que viene desde Basilea prácticamente. Ya estamos en la tercera etapa de Basilea. Por cierto, perdón, algunas amigas y amigos podrían, excepto saber que Basilea queda en Suiza, Basilea son un conjunto de normas que el Banco de Pagos Internacionales y algunas entes que también están ahí sacaron, digamos, una tabla de los 10 mandamientos, no son 10, pero sacaron una tabla, y eso es a lo que don Elian se refiere con Basilea. A diferencia de los 10 mandamientos, aquí esos mandamientos cada cierto tiempo se revisan, y entonces incluyen otros, sacan alguno, interpretan alguno que quede por ahí. Entonces han habido como distintas etapas, y aunque este Banco Internacional de Pagos sea como la sede, por decirlo de alguna manera, en realidad ahí lo que se da es una suerte de Asamblea Legislativa Internacional. Pero ese es uno de los grandes problemas, que esa Asamblea Legislativa Internacional no está conformada por los representantes del Poder Ejecutivo Internacional, digamos, que fuera de Costa Rica el ministro de Hacienda, de los otros países de Estados Unidos el ministro del Tesoro, el secretario del Tesoro, cosas así por el estilo, sino que regularmente quienes van ahí, en quienes se delega eso, es en los superintendentes, en los reguladores financieros. Entonces terminamos con un esquema de regulación
concebido por los reguladores, por aquellos reguladores y supervisores, porque además las dos funciones están en muchos lados confundidas. Un regulador es básicamente quien establece las normas, digamos, poder legislativo, y un supervisor es quien tiene que velar porque esas normas se ejecuten adecuadamente. De alguna forma podríamos decir que es como un poder ejecutivo. Pero acá lo que tenemos es un esquema donde en el orden internacional, entonces, estos reguladores, supervisores, estos superintendentes se juntan y dicen, hay un problema en tal área. ¿Y cuál ha sido la respuesta clásica para solucionar ese problema? Ocupamos más regulación. Entonces, en algún momento escribía yo por ahí que ni Marx en sus sueños más eróticos habría podido pensar en una situación como el intervencionismo que tenemos en todo el sector financiero. Porque si ustedes lo ven bien, el intervencionismo del sector financiero se da desde el nacimiento hasta la tumba. Cuando ustedes piensan, qué interesante, voy a hacerme un negocio de un puesto de bolsa, por decirle algo, por darle un nombre, o de un banco. Sí. Pues ya, desde que usted lo tiene en su mente, lo primero que tiene que hacer es ir a ver la regulación. Y entonces la regulación le va a decir que para usted iniciar ese negocio, tiene que cumplir con una serie de requisitos, pero primero tiene que ir a pedir permiso a la superintendencia correspondiente. Es decir, usted no puede ni siquiera inscribir la sociedad anónima con la cual va a ser el banco si no tiene la autorización de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Entonces, desde el nacimiento hasta la tumba. Seguiremos, don Elian, aprendiendo de su experiencia y de su claridad. Mi nombre es Gabriela Mayorga y esto es Economía para Llevar. Hablemos de la seguridad de su dinero, del valor de la confianza. En Costa Rica, creemos firmemente que el dinero está más seguro en el banco o entidad financiera regulada que debajo de un colchón. Pero llegar a esa certeza fue todo un esfuerzo en la construcción de la confianza de las personas en el sistema financiero nacional. Es una confianza que ha crecido como las instituciones que se encargan de regular y de supervisar el sector financiero, una tarea que es hoy liderada y desde 1997 por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONACYF. Esta entidad coordina 4 superintendencias: la Superintendencia de Entidades Financieras, SUGEF, la Superintendencia de Seguros, SUGESE, la Superintendencia de Pensiones, SUPEN, y la Superintendencia General de Valores, SUGEVAL. Estas 4 superintendencias, como su palabra lo dice, supervisan a bancos, cooperativas, aseguradoras y fondos de pensiones y casas de bolsa para asegurar estabilidad y solidez del sistema financiero nacional, proteger a los consumidores y promover la eficiencia económica. Hoy, ese sistema, que se ha fortalecido en las últimas décadas, debe resolver nuevos retos relativos a una necesidad de adaptación digital, que la supervisión sea estricta, pero que a la vez sea oportuna y efectiva. Ya todos recordaremos hechos recientes de quiebras e intervenciones a entidades financieras que han dado muchos dolores de cabeza a las personas ahorrantes. Por ello, una reflexión sobre este sistema regulatorio es siempre pertinente para que el mismo siga siendo, como lo ha demostrado hasta ahora, solvente y resiliente. De momento, estamos seguros de que nuestro dinero sigue estando mejor en una inversión dentro del sistema financiero regulado que en manos de usureros o debajo de un colchón. Nos contaba, don Elian, de que si uno quisiera en este país, pero ya dijo que podía ocurrir en otros países, si uno quisiera hacer un banco o una casa de bolsa o algo así, antes de empezar ya tiene que ir a pedir permiso. Eso sería, para usar una metáfora de otro lado,
Si en canchas abiertas están tratando de hacer un equipillo de amigos, lo primero que tendrían que hacer es ir casi a la FIFA para pedir autorización para poder hacer mejenga. Entonces, como que hay una antinaturalidad. ¿Capté la idea? Sí, perfectamente. Y eso se aplica prácticamente a todas las figuras del sector financiero. Tal vez los bancos sean la figura que de forma natural uno diría tiene que ser más regulada, pero eso lo vemos igual en una calificadora de riesgo, lo vemos en un proveedor de precios, en un puesto de bolsa, en una sociedad administradora de fondos de inversión, una operadora de pensiones. En todas esas figuras tienen esa regulación que le comento desde el nacimiento hasta la tumba. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que si usted está en una entidad que es una entidad importante, la superintendencia llega al punto de decirle, ok, yo necesito que usted me abra una oficinita porque yo, superintendencia, necesito estar instalado en sus oficinas centrales. Quiero una oficina, en esa oficina yo necesito tener la conexión a internet, necesito tener línea telefónica, necesito, etcétera. Y entonces esas facilidades hay que dárselas a la superintendencia. Pero además, a lo largo de la vida de esa entidad, usted tiene que estarle dando información financiera, tiene que estarle comunicando los hechos relevantes, a más tardar 24 horas después de que ocurran. O si usted tiene una negociación en curso de gran importancia, tiene que comunicarle un hecho relevante confidencial, indicándole estoy negociando esto así, así, bajo tales y tales condiciones, etcétera. E incluso ahora se ha llegado al extremo de que, por ejemplo, si usted nombra a un gerente, nombra a una junta directiva, puede ser que la superintendencia le diga, vea, esa persona no es idónea. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto, hay varios, pero digamos, hay un problema, uno es que mata la innovación. Cuando usted está sobreregulado, a usted se le da tanta energía en cumplir con la regulación que usted no tiene tiempo para la innovación. A usted sencillamente lo agota el exceso de regulación. Entonces, ese es un primer paso. Pero lo más grave de todo es que a pesar de ese exceso de regulación, no es suficiente. No es suficiente y entonces aquí tenemos, y yo sé que si están aquí viéndonos, en este caso, personas que invirtieron, por ejemplo, en Aldesa, personas que invirtieron en Cope Servidores o que invirtieron en Decifin, para ponerle casos recientes, lo que van a decir es, ¿y entonces qué pasó en estos casos? Pues pasa que siempre quedan áreas grises. ¿Cuál es ese área gris que existe a pesar de ese exceso de regulación? Pues de alguna forma es como una metáfora matrimonial, es decir, si al marido o a la esposa lo están engañando, el último que se entera es el marido o la esposa engañado, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo que está pasando, pero el marido o la esposa engañado no saben. Pues lo mismo sucede con las superintendencias. Cuando les están mintiendo con la información, cuando no les están dando una información financiera correcta, al final los últimos que se enteran son quienes están en la superintendencia. ¿Por qué? Porque en muchos casos, y aquí sí creo que hay un problema de la supervisión, se han vuelto demasiado esquemáticos, se han vuelto demasiado rígidos, y entonces lo que hacen es que reciben una información y la canalizan por este caminito, porque ese es el caminito que les dice la regulación. Y entonces ellos no se pueden salir de ahí, no pueden dar 2 pasos a la derecha, porque eso sería un problema, eso sería estar fuera de la caja. Y ellos necesitan mantenerse dentro de la caja. Y este es para mí el principal problema de los supervisores, que han perdido... Para ver que lo sigo bien, don Elian, de este lado estaba cualquiera de esas 3 instituciones que usted mencionó, estaban haciendo diablos de zacate, decía mi tía, pero en el caminito esos diablos de zacate no existían, entonces lo siguieron haciendo hasta que el asunto explotó. Exactamente, entonces, ¿qué se ocupa de esta supervisión? De esta supervisión se ocupa que sea más intuitiva, que aprenda a ver el mercado, que aprenda a ver el negocio, que aprenda a ver qué es lo que está sucediendo afuera, no lo que está sucediendo dentro de sus 4 paredes, porque es muy fácil también escudarse
detrás de la información que le está llegando, sin ver las cosas que están sucediendo en el mercado. ¿Por qué este sujeto, este banco, esta financiera, está captando a una tasa que es 200, 300, 400 puntos más alta que su competidor directo? Tiene que haber una razón, es decir, no es sencillamente porque se le ocurrió generosamente pagar más, no. Hay una razón de fondo, vaya, búsquela. Pero a veces nos quedamos aquí, nos encajonamos aquí. Eso a la larga es cuestión de pegarle una llamadita a la competencia. Mira, ¿qué está pasando con fulanito? Contame. A veces puede ser cuestión de irse a tomar un café. Mira, estoy viendo el mercado así, ¿cómo has visto esta cosa? Pero al rato esas cosas nos fallan porque entonces van a decir que es que estamos teniendo una relación con los supervisados y que es una barbaridad. Entonces echamos a perder elementos importantes de información que pueden tenerse para efectos de una supervisión realmente efectiva. Y entonces lo que va a suceder aquí es que en la próxima reunión que tengan allá en Basilea, porque estas cosas le suceden no solo a los de Costa Rica, sino que suceden en todo Occidente, lo que van a decir es que necesitan todavía meterse más. Pero ¿cuál es el riesgo de meterse más? El riesgo de meterse más es que estas superintendencias, y aquí viene la referencia que le decía Marx hace un rato, estas superintendencias son el Estado. Es decir, por mucho que quieran decir que ellos son como una cosa aparte, no, son el Estado. Las superintendencias son parte del Estado, el Banco Central es parte del Estado, las superintendencias son parte del Banco Central, por tanto forman parte del Estado. Es el Estado metido a supervisar la actividad financiera. Entonces, si metemos más el Estado a supervisar la actividad financiera, ¿dónde trazamos la línea entre la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de los privados? Excelente punto que trataremos en el tercero y último segmento. Felicidades, don Juan Rafael. El trabajo que usted ha hecho ha sido clave y ha sido importantísimo, no solamente para la Escuela de Economía, donde ha logrado poner en la televisión y diseminar un montón de investigaciones que hacemos todos los profesores de la Escuela de Economía, pero también ha ayudado muchísimo al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas divulgando las cosas que hacemos y por qué el instituto es importante. Le agradezco desde lo más profundo de mi corazón todo su trabajo y esperamos que este programa dure 25 años más. Muchísimas felicidades, don Juan. Decía, amigas y amigos, don Elian, en otra ocasión, bueno, ahora hablaba del Estado y hablaba un poco de cómo Marx estaría muy contento y estaría muy frustrado con toda esta situación. Creo que como siempre, don Elian pone el dedo en la llaga, pero me quiero referir a otro. En alguna ocasión, don Elian hablaba de que hay una serie de prestaciones para los usuarios del mercado, se llaman, comillas, derechos del consumidor financiero, que don Elian dijo, no amplió el tema, pero dijo que él no había estado muy contento con esa aprobación. Y uno de los problemas, y recuerden que don Elian era el ministro de Hacienda, uno de los problemas era si algunos de esos derechos que le estaban dando a los usuarios del sistema, si algo no salía bien, le pasaban la cuenta al Ministerio de Hacienda. Yo recuerdo a un estimado amigo mío que fue que puso un dinero en una empresa que tenía una caribeña se llamaban las subsidiarias, y le fue mal. Esto fue antes de ser ministro de Hacienda, este amigo mío, y entonces trataron de que el Estado de Costa Rica se hiciera cargo
de lo que el supervisor en la isla del Caribe, donde estaba ese banco caribeño, al final no sé qué pasó, pero uno de los problemas importantes de toda esta sobreregulación es que si está prohibido que yo, entidad financiera, mueva este dedo y resulta que me estaba picando y lo moví, entonces a la larga el Estado, que tenía que ir a ver que este dedo no se moviera, lo podrían sancionar. Y ojo, ¿qué quiere decir que sancionen al Estado? Que a todos nos pasan la cuenta. El Estado no es un señor rico que vive allá lejos, sino que él vive en la billetera de todos nosotros y hasta de los que no tienen billetera. ¿Me equivoqué en esa interpretación? Totalmente de acuerdo. Y es importantísimo esta parte final, porque en nuestro país la gente tiende a pensar, cuando hablan del Estado, que el Estado es un tema de otros. Y que el Estado, cuando hablamos de las cuentas del Estado, por ejemplo, el tema de la deuda del Estado con la caja, es que el Estado que le pague la caja. No. Por ejemplo, ahí lo que quieren decir es que todos tenemos que sacarnos plata de la bolsa para pagar eso. Eso es lo que quiere decir, no otra cosa. Entonces, lo ha puesto usted en los términos adecuados. Y precisamente, si queremos ver un ejemplo de esa prácticamente responsabilidad subsidiaria que asume el Estado con las entidades financieras, no hay ni que ir a esos países extraños, no, vamos a Estados Unidos. Recordemos la crisis, si mal no recuerdo, del 2008. El Tesoro, bueno, no fue el Tesoro, fue el Estado a través de otros mecanismos, puso $25 mil millones por la crisis de Citibank, para mantener al Citibank, porque era demasiado grande para dejarlo caer. Es más, esa frase es una frase literalmente que viene de ahí. Demasiado grandes para dejarlos caer. Hay entidades que son muy grandes y que sencillamente, si usted las deja caer, genera un problema gigantesco en la economía. Pero hay otras que pueden ser estratégicas. Ocurrió hace poco. Era cuestión de 2 o 3 años el caso del Silicon Valley, el banco de Silicon Valley. Era un banco pequeño, relativamente pequeño. Era un banco incluso que quebró. Ni siquiera fue por imprudencia, fue por exceso de prudencia de la gente que administraba el banco, porque la gente que administraba el banco lo que hizo fue que puso una cantidad enorme de sus inversiones en bonos del Tesoro. Y cuando se vino un poco toda esta situación donde empezaron a subir los rendimientos que pagaban por los bonos del Tesoro, entonces los que ellos tenían una tasa de interés más baja. Estos, los nuevos, salían con una tasa de interés más alta. Eso lo que implicó fue que a la hora de vender los bonos que ellos tenían un precio por debajo de estos, porque había que hacer un ajuste en los rendimientos. Y al tener un precio por debajo, perdieron cantidades importantísimas de dinero, entonces tenían que quebrar. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Que estratégicamente se vio que este banco que estaba en Silicon Valley, si quebraba, generaba un problema porque algunos de esos inversionistas, de quienes tenían dinero invertido ahí, eran empresas medianas, algunas incluso pequeñas, pero estratégicas de Silicon Valley. Y entonces iba a generar la quiebra de esas empresas. Y esto a su vez iba a generar un retroceso en la carrera tecnológica de Estados Unidos. Entonces, la decisión fue, cubrimos todo lo de Silicon Valley. ¿Okay? Eso lo puede hacer Estados Unidos, nosotros no lo podemos hacer. Entonces, nosotros tenemos que tener estándares distintos de prudencia y eso implica que nosotros no deberíamos entrar en un esquema de supervisión que nos lleve hacia esas situaciones. Y hoy el esquema de supervisión, de regulación que nosotros tenemos, nos está llevando a estas situaciones donde el Estado va a tener que responder por eso. Y ese creo yo que es el gran defecto que tiene en este momento el sistema actual de supervisión. Y no me refiero con esto a una cuestión de trabajo de las superintendencias costarricenses, me refiero a un tema de diseño del esquema de supervisión. El sistema de supervisión financiera occidental no está hecho para países pequeños como Costa Rica. Creo que tampoco un país como Estados Unidos debería meterse en un esquema de supervisión tan intervencionista como ese.
creo que hay que darle vuelta al esquema, hay que separar funciones. Por ejemplo, la función de regulación debería estar en un lado, la función de supervisión debería estar en otro. Si queremos ser consecuentes con lo que hemos venido predicando sobre división de poderes y sobre inclusión de los sectores en la regulación, en esta regulación deberíamos darle voz a la industria, deberíamos darle voz a los consumidores, a consumidores institucionales y a los consumidores más pequeños, a los que son minoristas. Todo eso hay que pensarlo, pero ese esquema hay que rediseñarlo porque si no vamos a meter en grandes problemas al Estado. Qué bueno que usted piensa sobre estas cosas, don Elian, y que tuvo la generosidad de venir aquí a conversarlo con las amigas y amigos. Quédense, por favor, con los espléndidos programas de 15 UCR, que cumple 34 años este año, y en esta universidad que cumplió 85 años. Muchas gracias, don Elian. Muchas gracias a usted, don Juan Rafael, y muchas gracias a esta universidad, de quienes hemos sido alumnos estamos muy orgullosos de esos 85 años. Gracias. Gracias.